Bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 2 que se titula El mensaje a los hebreos. Durante la semana pasada estudiamos acerca de el origen de esta carta. Recordemos que esta escrita, concuerdan que es por el apóstol Pablo y que además está redactada como si fuera un sermón, de tal manera que es un mensaje de exhortación, un mensaje de esperanza para un grupo de personas que en ese momento necesitaban escuchar estas palabras. Así como el libro de Hebreos fue hecho para exhortar a las personas a levantar el ánimo, a recobrar fuerzas en un momento de dificultad, también en este tiempo el libro de Hebreos es para nosotros porque nos ayuda a reconocer la necesidad de regresar a nuestro Señor Jesucristo. Y este es precisamente el mensaje central del libro de Hebreos. Indudablemente se habla acerca de Jesús. Y Jesús se presenta de muchas maneras, pero de una manera especial se presenta a Jesús como nuestro Rey y como nuestro sacerdote. Durante esta semana, el autor de Escuela Sabática nos ayudó a entender estos conceptos, de qué manera se presenta y por qué es importante para nosotros. Porque tenemos que aclarar algo, que necesitamos un ancla segura en estos momentos de dificultad, en estos momentos de tristeza, en estos momentos de problemas. Ese es precisamente Jesús. Él es el único que nos puede dar la solución a todos nuestros problemas. Pero necesitamos aprender a conocerlo y de qué manera Él interviene en mi vida. Así que vamos a ver rápidamente cómo Escuela Sabática nos ayudó a conocer a este Jesús en el libro de Hebreos. Acompáñenme al primer versículo. Hebreos 1:8. Mas el Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. En primer lugar, en el libro de Hebreos se presenta a Jesús como nuestro rey. Por eso este versículo habla de que este personaje tendría un cetro. Recordemos que Dios le concedió a Adán y a Eva el dominio de este mundo. Al pecar, Satanás se convirtió en el gobernador o el que domina este mundo. Y Dios prometió una simiente que restauraría a la humanidad. Y esto se cumplió precisamente en David. Más adelante se le prometió a David que un rey de su linaje, la simiente, gobernaría al mundo, librándolo del poder del enemigo. ¿Y cómo se hizo esto? Bueno, en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, encontramos una descripción de cómo Jesús es entronado en el cielo. ¿Por qué? Porque estas palabras le darían la claridad a los hebreos de que Jesús es el que, a pesar de que había muerto y resucitado, Él te convertiría entonces en el redentor de este mundo a través de su función de rey. ¿Cómo se entroniza? Bueno, hay tres partes. En el versículo 5 encontramos que Dios adopta a Jesús como su hijo, lo presenta como su hijo. En el versículo 6 al 8 presenta a Jesús ante la corte celestial y se le adora como un rey. Y en el versículo 13 se le entroniza y se le da el poder. Esa es una forma muy significativa de presentar a Jesús, porque entendamos esto. En el tiempo en que se escribe el libro de Hebreos, muchas personas no comprendían la naturaleza de Jesús, y ese era el mensaje que se estaba predicando. Jesús había resucitado y se convertía ahora en el por medio del cual nosotros alcanzaríamos la salvación. Todo lo que se conocía hasta ese momento acerca de los ritos, acerca de la forma en que se presentaba el plan de salvación, cambiaba ahora en la figura de Jesús. Para nosotros que vivimos en el tiempo en que podemos ver en retrospectiva todo lo que la palabra de Dios dice, es muy fácil de entender cuando nosotros profundizamos en su palabra. Pero en aquel tiempo, la gente que aceptaba a Jesús tenía que empezar a conocer a través del mensaje de los apóstoles, de los discípulos, de qué manera nosotros podíamos alcanzar la seguridad de la salvación en un hombre que era Jesús. Así que presentar a Jesús como un rey, en primer lugar, en el libro de Hebreos, era muy significativo, porque el concepto de rey en aquel tiempo era muy útil, era muy necesario, porque eso nos daba la seguridad. Tenemos un rey que interviene por nosotros, que pelea nuestras batallas, que gobierna este mundo, que nos da la seguridad. Y ese es precisamente Jesús, porque había resucitado. El mensaje que se estaba predicando era un mensaje muy poderoso y muy profundo. De tal manera que el libro de Hebreos, en primer lugar, nos recuerda esa figura de Jesús como nuestro rey, pero no se queda solamente ahí. Hay otros atributos de Jesús como nuestro rey que enfatiza la escuela sabática. Acompáñenme al siguiente versículo, por favor.
Hebreos 3:6. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Cuando Dios hace la promesa a través de Jesús que vendría una simiente que destruiría el dominio de Satanás, esa simiente de dónde nacería, que tendría que haber una equivalencia entre la generación que saldría de Adán y la generación que llegaría hasta los tiempos de Jesús. ¿Y cómo se formaría esa generación? Bueno, a través de la genealogía del nacimiento de Jesús. Que Dios adoptó a Israel como su hijo y le prometió que de Israel, del pueblo de Israel, primero de las tribus de Israel, después del pueblo de Israel, habitaría con él y que le daría descanso a sus enemigos. A cambio, todo Israel le sería fiel. El plan era que todo el pueblo de Israel se convirtiera en una figura o una imagen de Dios en su fidelidad. Pero como era muy difícil que todos los israelitas fueran fieles, dijo, bueno, vamos a adoptar solamente uno. Y es precisamente cuando el pueblo de Israel solicita un rey. El rey, a pesar de que sabían que Dios era su rey, ellos, los israelitas, querían un rey también. Bueno, dice Dios, vamos a darles un rey y que ese rey se convierta en la imagen mía para que esa fidelidad sea solamente por un hombre, la fidelidad del pueblo sea medida solamente por un hombre. Estas promesas entonces traspasaron a la descendencia de David. Y después de todo era más fácil que una persona fuese fiel y que no que todo un pueblo fuese fiel. Entonces el rey así representaba al pueblo ante Dios. Sin embargo, nosotros sabemos que los reyes no fueron precisamente una imagen de Dios. Muchos de ellos incluso fueron muy perversos. De tal manera que ninguno de esos reyes se podía convertir en un representante fiel y verdadero de Dios. Sin embargo, la palabra profética era que de esa simiente de David, de todo ese linaje de David, nacería un rey que ese sí sería fiel y verdadero. Jesús entonces fue perfectamente fiel. Por eso Jesús ahora es nuestro representante. A través de Jesús se cumplen todas las promesas que Dios hizo a su pueblo y es el canal por el cual fluye la bendición de Dios. Todas estas promesas que se le dio a David en aquel tiempo de que reinaría sobre este mundo, de que sería representante de Dios, etcétera, se cumplen en la figura de Jesús. Era una proyección hacia el futuro de que no se preocuparan, de que llegaría en un momento dado un rey el cual redimiría a toda la humanidad. Entonces se cumplen las promesas de David. Ahora Jesús está no solamente nuestro rey, sino que nuestro representante ante Dios. Estas figuras de rey representante, increíblemente el Satanás ha querido borrar de la mente de las personas, tratando de imponer intercesores y representantes humanos que no tienen nada que ver con la figura de Jesús. Así que nosotros como portadores de la verdad presente tenemos que levantar esta imagen verdadera de Jesús. Jesús es nuestro representante. Y así como se cumplieron las promesas en David, se cumplen también las promesas en nuestro pueblo, el pueblo que es el pueblo especial que ha de entrar a la Canaán celestial. Vamos a ver todavía un aspecto más del reinado de Jesús. Acompáñenme al siguiente versículo, por favor. Hebreos 2:16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Entendamos cuál era el plan de Israel cuando quiere nombrar un rey. En primer lugar, quería un rey para que él pudiese juzgar todos los problemas que hubiera en el pueblo. Y también que ese rey fuera y peleara la batalla por el pueblo, para que el pueblo no estuviera en el momento dado indefenso. ¿Okay? Entonces, el autor de Hebreos presenta a Jesús también como un defensor, como aquel que pelea la batalla por nosotros. En Hebreos 2:16 encontramos esta parte que acabamos de leer. ¿Okay? Él nos socorre, no como los ángeles, porque Jesús en un momento dado estuvo en tela de juicio. ¿Cuál era su naturaleza? En un momento dado dijeron, no, pues es como un ángel, es un ser celestial, pero él es más que un ángel. De hecho, el libro de Hebreos lo presenta encima de todos los ángeles. ¿Ok? Y también te presenta como un defensor, alguien que va a pelear tu batalla. Acuérdense que David, por ejemplo, perdió una batalla muy grande contra Goliat. Y cuando él decide ir a pelear contra Goliat, se convirtió no en un soldado más, sino que se convirtió en el representante del pueblo de Dios. Y precisamente la libertad del pueblo de Dios estaba fijada en esa batalla.
porque Goliat decía, si yo gano, entonces todos ustedes se van a convertir en mis esclavos. Y en el caso de que ganara David, entonces todos los filisteos tendrían que rendirse. Así que David se convirtió en un momento dado en el representante, en el que intervino por el pueblo. ¿Ok? Jesús también interviene porque a pesar de que David nos mostró que no podía ponerse una armadura real, Jesús nos muestra que él sí puede ponerse esa armadura real, que él pelea contra el enemigo y que él ganó la batalla. Y no solamente la batalla, ganó la guerra contra el mal, la guerra contra el pecado. En la figura de Jesús se cumple entonces la victoria en la batalla contra el pecado. Como parte de su ejército, porque también el libro de Hebreos no se limita solamente a Jesús a su pueblo, sino que se expande y dice, bueno, en este tiempo que no peleas tú solo la batalla, sino que tienes el apoyo de la iglesia, que es el centro de operaciones de Jesús. Hay que entender esto muy bien. El libro de Hebreos tiene una profundidad que lleva a aspectos mucho más prácticos en la vida de la iglesia. Les está hablando a un pueblo, les está hablando a un grupo de personas que tienen una misma fe o la misma creencia. ¿De acuerdo? ¿Cómo se manifiesta que esos son parte de ese pueblo? Bueno, cuando defienden su fe. ¿Y cómo defendemos nuestra fe? Cuando llevamos el mensaje de salvación de una misma manera, cuando predicamos lo mismo, cuando hablamos de lo mismo. La iglesia de Dios entonces defiende su fe ante los embates del enemigo cuando levanta la verdad que está aquí en la palabra de Dios y que muestra el verdadero Jesús. Cuando tú tienes batallas que pelear contra el enemigo, con Satanás, no estás solo porque a través de la iglesia encontramos fortaleza. A través de las actividades, de los sermones, de los organizadores, de los pastores, encontramos esa seguridad de que el mensaje que yo estoy predicando, que a pesar de que es un mensaje no popular y el cual el enemigo se ensaña en tratar de vencerme para que yo no lo predique, la iglesia me levanta y me da ánimo para seguir predicando. ¿Okay? Cuando nosotros nos ponemos entonces la armadura de la fe y junto con nuestros hermanos y hermanas dirigidos por nuestro adalid, que es Cristo Jesús, las batallas que nos encontramos entonces tenemos un triunfo. Cuando uno quiere ayudar a Dios y quiere hacer esta batalla sin la ayuda de la iglesia, entonces, y se separa de la iglesia, entonces las batallas son perdidas absolutamente. Por eso es que es muy enfático el libro de Hebreos cuando dice que como unidad debemos de permanecer en Cristo Jesús y pelear junto con Él las batallas que nos enfrentemos. ¿Okay? Gracias entonces a nuestro defensor que es Jesús, la victoria contra el pecado está asegurada. Separado de Jesús, separado de su iglesia, la victoria no puede estar asegurada. Qué interesante es que este mensaje que fue dirigido a un grupo de hebreos en un tiempo difícil también sea un mensaje para nosotros en estos tiempos difíciles. Permanezcamos unidos, porque la iglesia es la iglesia de Dios, la iglesia verdadera. Y como iglesia verdadera tiene cierta estructura que se remonta a los tiempos bíblicos. Y aquí vamos a ver entonces la segunda parte de la lección. Primero presentamos al Rey como un defensor, como un intercesor, como un mediador, como nuestro Rey Jesús. Pero también Jesús cumple una función muy importante y Él se convierte también en nuestro sacerdote. Acompáñenme rápidamente al siguiente versículo. Hebreos capítulo 6, versículo 20. Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Vamos a entender, Jesús no solamente es nuestro rey, ¿ok? Se presenta como del linaje de David, se presenta como que a través de él se cumplirían todas las promesas, se presenta a Jesús como nuestro defensor, como nuestro mediador ante Dios, ¿ok? Esas funciones como rey. Pero Jesús no se queda solamente allí. El libro de Hebreos también nos presenta a un Jesús como un sumo sacerdote, como un sacerdote. ¿Y qué es lo que hacía los sacerdotes en el pueblo de Israel? Cumplían cuatro funciones. En primer lugar, ellos mediaban entre Dios y los hombres. Número 18, 22 y 23 nos puede aclarar este punto. ¿Qué otra función hacían? Ofrecían sacrificios para ser perdonados y purificados. En Levíticos 1:5 y 14:31 encontramos esto. También el sacerdote en el pueblo de Israel enseñaba la ley de Dios. No se limitaba solamente a los ritos de santuario, sino que enseñaba la ley de Dios. En Levítico 10:11 era la autoridad por la cual se podía entender la ley de Dios. Y el número 6, 23 y 27, la cuarta función era bendecir
a todos en el nombre de Dios. Esas cuatro funciones que tenían los sacerdotes del pueblo de Israel, que se cumplió a cabalidad, es no solamente una proyección de lo que haría nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús asciende al cielo, entonces Él empieza a hacer estas funciones también de mediar entre Dios y los hombres, ofrecerse como sacrificio, ya no como un sacrificio imperfecto como lo que se hacía en el santuario terrenal, sino como un sacrificio único y perfecto, porque la sangre que se presentaba ante el santuario celestial no es una sangre de animal, sino es una sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que su sangre se convierte en una sangre perfecta para poder perdonar nuestros pecados. También a través de Jesús se enseña la ley de Dios y a través de Jesús se bendice a todo aquel. ¿Sí? Todas estas funciones entonces fueron asumidas por Jesús cuando Dios lo nombró bajo juramento sacerdote según el orden de Melquisedec. Por ello, ya no tenemos la necesidad de sacerdotes terrenales que intercedan por nosotros. Todos somos entonces colaboradores de Jesús, porque una parte de Hebreos en el capítulo 13 menciona que también nosotros nos convertimos en un real sacerdocio, que implica que Hebreos te señala a ti como un real sacerdocio. ¿Okay? Tú no cumples las funciones de Jesús, ¿verdad? Tú no puedes bendecir, tú no puedes, pero sí puedes hacer algunas cosas que como sacerdote Jesús hace. Una de ellas es precisamente enseñar la ley de Dios. Que Dios necesita que tú como pueblo, como parte de su pueblo escogido, muestres al mundo la verdadera ley de Dios. Cómo cumplir esa ley, cómo hacer que su palabra se convierta en una realidad en la vida de las personas. Eso no lo va a hacer ningún ángel por ti, eso no lo va a hacer Dios por ti, lo va a hacer el Espíritu Santo a través de ti. Entonces Él te dice, te da esa función de ser un sacerdote junto con Él. Acuérdense que el sumo sacerdote era uno, pero participaban muchos más en los ritos del santuario. Así que también nosotros que tenemos un sumo sacerdote que es Cristo Jesús, pero nosotros somos parte de ese sacerdocio también, porque al aceptarlo a Él empezamos a transmitir esas grandes verdades. Y una de ellas es precisamente mostrar la ley de Dios. Otra también es que nosotros en un momento dado vamos a tener bendición para otras personas a través de nuestra vida de oración, de nuestra vida de intercesión por otras personas. Vamos a orar por ellos, vamos a pedir para que Dios pueda llevar a esa persona que no conoce a Dios a sus pies. Vamos a pedir la intervención del Espíritu Santo que nos va a dar la seguridad de que esa persona va a aceptar el Evangelio. Muchas cosas podemos hacer, nos podemos convertir entonces en oradores, en canales de bendición para otras personas. Y eso solamente lo va a hacer la iglesia de Dios. Así que nosotros nos convertimos en un gran sacerdocio, pero también tenemos que aclarar algo. El sacerdote humano, cuando estabas ministrando el santuario, antes de poder iniciar cualquier rito, él mismo tenía que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados para entrar purificado al templo. Si no hacía eso, entonces no podía participar de su obra. Así que tú también tienes que purificarte también cada día, pedir el perdón de tus pecados para poder hacer la obra de trabajar por Dios. Que no es solamente por tus fuerzas, es porque Dios te permite hacerlo, pero tienes que tener esa seguridad de que lo que estás diciendo viene precisamente de lo alto. Y eso es a través del perdón de tus pecados, o sea, a través de una relación muy personal con Dios. Cuando tú te purificas cada mañana, cuando confiesas tus pecados y Dios te perdona, estás preparado para cumplir estas funciones como real sacerdocio que somos. Pero si tú no vives una vida de devoción, te aseguro que tu oración, que tu trabajo no va a rendir ningún fruto. Entonces Jesús se presenta también como nuestro sumo sacerdote, porque sus funciones en el cielo pasaron a ser precisamente esa, la de un sumo sacerdote. Pero hay algo todavía mucho más interesante que nos muestra el libro de Hebreos. Acompáñame al siguiente versículo. Hebreos capítulo 8, versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Según Hebreos, Jesús se convierte también en un mediador de un nuevo pacto. Y aquí cuando hablamos de los pactos, creo que ya hace algunos meses estudiamos acerca de esto y vamos a retomarlo nuevamente. ¿Ok? Entendemos esto. Hay un antiguo pacto y un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque hay dos. Bueno, antes de que Jesús viniera a esta tierra, el pueblo de Israel llevaba ciertos ritos, ciertos sacrificios en el santuario. Esos ritos eran una prefiguración. Además, el mismo santuario era solamente una sombra del santuario celestial. Y los ritos que hacían los sacerdotes eran una proyección
a la función intercesora y redentora de Jesús, cuando una preparación para que el pueblo entendiera lo que Jesús vendría a hacer. ¿Ok? Ese antiguo pacto se formaba de muchas maneras. Aquí les voy a poner dos gráficas en el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Okay? El antiguo pacto era un santuario terrenal o una sombra. Era inaugurado con la sangre de animales, sacrificios que no se perfeccionan, y eran muchos sacrificios. Había sacerdotes mortales y estos sacerdotes eran imperfectos. El nuevo pacto que nos ofrece Jesús nos ofrece la realidad del santuario celestial. Está inaugurado con la sangre de Cristo. Es un sacrificio que perfecciona. Hay un solo sacrificio, hay un sacerdote inmortal y hay un sacerdote perfecto. Entonces Jesús pasa a ser ese mediador, ese que nos va a mostrar el nuevo pacto, el pacto perfecto, aquel que el antiguo pacto prefiguraba, que nos llevaba a entender las funciones de Jesús. En Jesús se cumplen esas palabras. Entonces, Hebreos nos dice, tú no te preocupes, porque aun cuando en aquel tiempo antiguo, antes de que conocieras a Jesús, todos esos sacrificios imperfectos en un momento dado, te aseguraban que había un mediador en esta tierra que podía ayudarte, que era Dios, a través de esos sacrificios. Ahora, en esta tierra ha venido a morar el real sacerdote o el sumo sacerdote que realmente va a cumplir esas promesas en la figura de Jesús. Aquí estuvo en la tierra, se acercó a esta tierra, inició su proceso de purificación de tus pecados a través, en primer lugar, de su muerte, y ahora en su resurrección tú tienes la seguridad de que va a ministrar por tus pecados en el santuario celestial, que ya no es una sombra, porque Jesús está morando en el santuario celestial y se convierte entonces en una realidad, porque así como Jesús estuvo en la tierra y ascendió al cielo, el lugar donde está en el cielo, que es el santuario celestial, se convierte en algo real, porque Jesús era real aquí en la tierra y sigue siendo real en el cielo. Entonces esa seguridad de tener un Jesús que intercede de esa manera por el ser humano, que nos da la seguridad de que es un ser perfecto, que tiene todos los atributos para interceder por el pecado, me da un alivio, me da una esperanza. Era lo que en un momento dado, la finalidad de la escritura del libro de Hebreos nos llevaba a concluir, que necesitamos una seguridad, un ancla segura, y ese es precisamente Jesús, como nuestro rey, como nuestro defensor, como nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote, como el que te cumple el verdadero pacto, el pacto verdadero, el nuevo pacto. Todas estas palabras entonces nos dan seguridad y nos dan esperanza. Fíjense lo que dice el Espíritu de Profecía. Acompáñenme por favor a Testimonios para Iglesias, tomo 3. Jesús consintió en revestirse de naturaleza humana para que supiera compadecerse de los mortales pecaminosos y errantes e interceder ante su Padre a favor de ellos. Se ofreció para ser el abogado del hombre y se humilló para familiarizarse con las tentaciones que asediaban al hombre, a fin de que pudiese socorrer a los que son tentados y fueran un tierno y fiel sumo sacerdote. Para concluir esta parte de la lección esta semana, porque todavía el libro de Hebreos nos va a revelar más cosas acerca de la figura de Jesús. Tenemos que creer esto. Jesús es una figura real, ¿de acuerdo? Jesús es una realidad en mi vida. Jesús es alguien que no solamente está aquí en la palabra escrita, sino que se convierte en una persona que habita en mi casa, que mora conmigo. Vivir con Jesús implica entonces tener la seguridad de que el que está a mi lado ha hecho todo por salvarme, ha hecho todo por redimir, ha hecho todo por perdonarme. ¿Qué voy a hacer yo en respuesta a tener a mi lado a Jesús, aquel rey, aquel sumo sacerdote que interviene por mí? ¿Qué vas a hacer tú con este Jesús que vive a tu lado? ¿Hasta qué punto tu vida se relaciona con esta persona? ¿O solamente es algo que ves cuando ves la palabra de Dios los sábados? ¿O es alguien que está contigo cada día de la semana? Es alguien que te motiva a ser una mejor persona y hacer que este mensaje que tú conoces sea una necesidad de transmitir, porque este Jesús que vive al lado mío, en un momento dado voy a tener que enfrentarme cara a cara con Él. Y ahora sí, es una realidad cuando Él venga por segunda vez. ¿Estaré preparado para recibirlo o solamente estoy hablando a otras personas porque es una tradición, porque ya así me enseñaron mis padres? ¿Realmente Jesús es una realidad o es solamente una figura? El libro de Hebreos nos presenta a Jesús como una realidad, con figuras que los hebreos conocían, como figuras de la forma en que los hebreos conocieron esas promesas. Lo conocieron como un rey a través del linaje de David, lo conocieron como un sacerdote a través de los escritos en el santuario terrenal. Pero ahora
Jesús se convirtió en una realidad en la vida de los hebreos. Y cuando ellos escucharon esas palabras, el ánimo fue recobrado, pues renovaron sus fuerzas y predicaron con más poder. Y eso es precisamente lo que la iglesia de hoy necesita, reconocer a Jesús con esos atributos y que eso levante su ánimo y nos lleve a predicar con más poder su mensaje. Que Dios te bendiga en este sábado, que se convierta Jesús en una realidad en tu vida y que a través del estudio de su palabra podamos tener la seguridad de la salvación. Que sean todos tengan un muy feliz sábado.